Si no tiene una Biblia, puede acercarse a alguien que esté a su lado o puede levantar la mano y así uno de los sugieres le hará llegar una Biblia para que pueda leer con nosotros. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, versículo 32. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculo, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en situaciones semejantes. Porque de los presos también os acordasteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que teniendo en vosotros un mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesario la paciencia para que haciendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y al que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Acompáñenme en oración. Padre Celestial, cuán grande eres, cuán inmensas son tus misericordias para con nosotros. Tu palabra dice que son nuevas cada mañana. Señor, hoy nos hemos reunido con un corazón dispuesto para adorar al único que vive por los siglos de los siglos, al que está sentado en el trono. Señor, prepara nuestros corazones para estudiar tu palabra, para recibir tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a poder ver con mayor claridad lo que tú quieres que entendamos, lo que el Espíritu Santo escribió a estos hermanos en Roma por primera vez, y lo que el Espíritu Santo quiere decir a la iglesia, el Calvario, Señor, en el siglo XXI. Señor, también te pedimos que tu palabra pueda alcanzar a aquellos que no te conocen. Señor, aquellos que todavía están muertos en sus delitos y pecados, que sea tu Espíritu Santo el que traiga claridad a sus mentes, puedan ver la condición de su alma, puedan ver que han pecado contra ti y puedan clamar por perdón y arrepentimiento. Señor, en tus manos ponemos cada uno de esos niños que están presentes. Permite, oh Dios, de que al ser expuestos a tu palabra, la semilla que está siendo puesta en ellos, Señor, ellos también puedan responder, Señor, al mensaje y puedan llegar a conocerte. Padre, glorifícate en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Una de las cosas que dejamos claras en nuestro sermón pasado sobre este capítulo 10 es que la apostasía es algo verdaderamente peligroso o terrible. Podemos decir que el Señor llamó a este pecado, ese pecado imperdonable, porque es rechazar el mensaje de la salvación que se nos es presentado. El Señor dijo en su palabra en Mateo 12:31, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia del Espíritu Santo, contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Así que, mis hermanos y amigos, la apostasía es un grave pecado. Es por eso que cuando miramos una de las advertencias en el capítulo 6, versículos 4 y 6, el autor de los Hebreos dijo lo siguiente: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu, asimismo gustaron de la palabra de Dios y de los poderes venideros y recayeron. Dice que es imposible que otra vez sean renovados
al arrepentimiento. La apostasía, mis estimados amigos, hermanos, es grave. Y estas son las personas a las cuales el autor les estaba hablando para que examinaran su vida, para que no recayeran en este pecado. Y creo que, por ejemplo, el versículo 26 y 27 del capítulo 10 dice que una vez que rechazamos lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio. No hay nada más que se pueda hacer. Dice el versículo 31 que miramos en nuestro último sermón: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No es la crisis mundial, no es una crisis económica. Dice, horrenda cosa es blasfemar a Dios y acusarlo de mentiroso. Horrenda cosa es deshonrar el nombre de Jesucristo. Horrenda cosa será enfrentar a Dios en el día final después de haberlo rechazado una y otra vez mientras el mensaje del Evangelio nos fue predicado. Lo único que nos queda es, dice la Escritura, es una condenación eterna en el infierno si rechazamos el mensaje de Jesucristo. Así que como miramos la semana pasada, el propósito del autor no era únicamente hablarle a sus hermanos de esta tremenda advertencia, no era solamente llevarlos a ellos a pensar o examinar su vida, sino que también su propósito final era exhortarlos. Recuerden que a partir del versículo 19 del capítulo 10, dijimos que comenzó la parte práctica del sermón. La primera parte fue una parte doctrinal donde se les presentaron todas las doctrinas que tenían que saber. Ahora llega el momento donde dicen, bueno, ahora tienen que poner en práctica lo que han aprendido. Y la exhortación, dijimos, es una exhortación a la perseverancia. Así que la pregunta que nos hacemos hoy es, ¿cómo llevamos esto a la práctica? ¿Cómo llevamos esto a la práctica? ¿De qué manera puede el creyente perseverar en la vida cristiana? ¿Cómo puedo perseverar yo en la vida cristiana? Y yo creo que el autor nos da la respuesta en estos versículos en dos puntos claros. Y estos son los siguientes. El creyente persevera en su vida cristiana recordando el pasado. Esa es la primera. El creyente persevera en su vida cristiana recordando el pasado. Y lo segundo, el creyente persevera en su vida cristiana respondiendo con fe en el presente. Y si apuráramos un poquitico más, podríamos poner un tercero, ¿no? Para completar. El creyente persevera en la vida cristiana pensando también en el futuro. Las tres cosas. ¿Cómo persevera usted en la vida cristiana? Bueno, recuerde el pasado. Segundo, ¿cómo persevera? Respondiendo con fe ahora en el presente. Y tercero, aunque no vamos a hablar de ello, ¿cómo persevera en la vida cristiana? Mirando al futuro. Pensemos en el primer punto. Perseverando, recordando el pasado. Versículo 32 al 34, déjeme leerlo para usted una vez más. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos, por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuiste hecho espectáculo, y por otra cosa llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os acordasteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Wow.
El autor, para llevar a esos hermanos a perseverar, apela a los recuerdos del creyente. Ahora, todos los que estamos aquí sabemos que los recuerdos del pasado pueden ser útiles o pueden ser un desastre para nuestra vida. Los recuerdos a una persona del pasado lo pueden llevar a terminar viviendo una vida amargada, resentida o enojada. Pero sin embargo, los recuerdos también pueden llevarnos a ser de mucha ayuda para seguir caminando en el presente. Y esta era una práctica que Dios hacía constantemente con el pueblo de Israel. Una y otra vez le decía: recuerden lo que ya han hecho en el pasado. Muchas veces le decía: recuerden lo que hicieron sus padres, en el sentido para que no hagan lo mismo. A Josué, por ejemplo, le ordenó que cuando entraran a la tierra prometida, tomara 12 piedras del río de Jordán y levantara un monumento allá en Gilgal. ¿Para qué quería que levantaran ese monumento? Él les dice: para que recordaran lo que Dios había hecho por ellos al sacarlos de Egipto. Es decir, cada vez que vieran ese monumento, recuerden de dónde nos sacó Dios. Y eso es lo que está apuntando aquí el autor, es recordar, usted y yo, para perseverar en la fe, debemos recordar de dónde me sacó. Yo no sé de dónde lo sacó a usted, pero tampoco necesito saberlo, porque la Biblia dice que nos sacó del lodo cenagoso, de la desesperación. La Biblia dice que si estás en Cristo, estabas muerto en tus delitos y pecados, de allí nos sacó. No necesitamos ser asesinos, ni violadores, ni nada de esos pecados escandalosos. No, estábamos muertos en delitos y pecados, en el lodo cenagoso, y de allí nos sacó. Y él le dice, no solo eso, tenían que recordarlo, que los sacó de Egipto, pero también debían transmitir eso a sus hijos, que es la labor que tenemos como padres. Transmitirle a nuestros hijos de dónde nos sacó el Señor. Entonces, el autor de Hebreos comprendía la importancia o el poder que tiene recordar esto y usa esta estrategia para motivar a sus hermanos a perseverar. Ahora, note cómo inicia el versículo 32. Inicia con esta conjunción: pero traed a la memoria. Esto es interesante porque como que el autor quiere usar esta palabra para hacer un contraste entre los verdaderos creyentes y los apóstatas. ¿Quiénes fueron los apóstatas? Los apóstatas, o los que no creen, para ellos se espera una condenación. Pero para los creyentes, para los que sí creen, se espera algo distinto. Es más, dice el versículo 34 al final: una herencia perdurable. ¿En dónde? En los cielos. Los apóstatas abandonan la fe, pero los creyentes les espera perseverancia. Ahora, y esto queda claro en el versículo 39, por ejemplo. Si usted al versículo 39, una vez dice: pero, ahí está nuestra palabra, pero dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Nosotros no somos como los apóstatas, sino que nosotros, ¿qué hacemos? Somos de los que tenemos fe para preservación del alma. Somos diferentes. El apóstata retrocede porque considera que en el mundo hay más esperanza. El creyente dice: no, yo soy del que persevero, yo no retrocedo. Es más, porque el versículo 38 dice: porque si el que retrocede no agradará mi alma. Esto no se trata de quedar bien con un hombre en particular o con una organización en particular. Se trata de que al retroceder, al que estoy desagradando, ¿es a quién? Al que me salvó. Por eso el creyente, el verdadero creyente, no retrocede.
persevera, se mantiene firme en el presente, pensando en lo que Dios hizo por él en el pasado y pensando en lo que Dios hará por él en el futuro, cuando él venga por segunda vez. Entonces el autor desea que esos creyentes recuerden esos días pasados. Dicen los académicos que esta palabra recordar que aparece aquí es el mismo término que se usa para describir lo que pasó con el apóstol Pedro en Marcos capítulo 14, 72, cuando él recuerda las palabras del Señor Jesús cuando lo niega. Si usted va a Marcos 14, 72, versículo 32, dice allí: y el gallo cantó la segunda vez, entonces Pedro se acordó de las palabras del Señor Jesús, le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y otra vez, pensando en esto, lloraba. Pedro no solamente recordó superficialmente las palabras de Jesús, sino que Pedro reconstruyó los eventos en su mente, cada palabra que el Señor Jesucristo le dijo. Y eso es lo que significa esa palabra recordar, es reconstruir en la mente cada evento en particular que ha pasado. No es un recordatorio así superficial. Eso es lo que tenemos que hacer como creyentes. Recordar específicamente, detalladamente. Esto involucra una acción de determinación, un análisis profundo y sincero con nosotros mismos. Dice el pasaje: traer a la memoria los días pasados. ¿A qué se refiere con los días pasados? Podemos decir que se refieren a esos días posteriores a su conversión, antes de que fueran iluminados por el Espíritu Santo y el Evangelio. O sea, pensar cómo vivía yo la vida, sin fe, sin esperanza, viviendo el día a día, porque al fin y al cabo pues mañana nos moriremos y listo. ¿Cómo vivíamos? Dice la palabra que antes de estar en Cristo estábamos en tinieblas. Es decir, que fuimos trasladados de la oscuridad a la luz. Pero lo que le está diciendo el autor a sus hermanos es: mire, no solo piensen en eso, sino que piensen en todos los problemas que ustedes enfrentaron y sin embargo no habían retrocedido. ¿Por qué retroceder ahora? Y él va a describir 5 cosas que ellos debían pensar. La primera, versículo 32. Usted las puede subrayar si quiere. Dice: en los días después de haber sido iluminados, primero, sostuviste gran combate de padecimiento. O sea, ustedes resistieron, se mantuvieron firmes como un soldado en la batalla. Y usa la palabra combate. Es la misma raíz de la palabra que se usa para el atleta, lo que implica que hubo un esfuerzo y una lucha. Literalmente sufrieron angustias, traumas emocionales, podemos llamarlo así. Pero ¿cuál fue la respuesta de ellos? Se mantuvieron ¿cómo? Firmes. Eso es lo que había pasado con ellos en el pasado. Que a pesar de esa lucha, ese combate, ese padecimiento, se mantuvieron, se sostuvieron. Dice aquí: sostuviste gran combate de padecimiento. Lo segundo que nos dice que padecieron es que, por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Lo que el autor está diciendo aquí es que los enemigos de ellos
públicamente los expusieron al escarnio. Es decir, los llevaron a un lugar y empezaban a burlarse de ellos. Los golpeaban, los avergonzaban, no por el color de su piel, no por su belleza física, sino ¿por qué? Por su fe. Haber creído en Jesucristo les había costado de que los humillaran, que los maltrataran y que públicamente se burlaran de ellos. Oh, allá va el evangélico. En nuestros tiempos nos dicen, ah, el aleluya. Oh, el santico, el santurrón. Fueron difamados por causa de su fe. Fueron acusados falsamente. ¿Se acuerdan cuando Nerón los acusó a los cristianos de que habían incendiado a Roma? Cuando fue él el que lo hizo. Esa es la vida de los cristianos. Cuando vivimos de acuerdo a la palabra, nos van a maltratar. Y sin embargo dice, se mantuvieron firmes. O sea, piensen en todo eso. O sea, han aguantado eso, ¿por qué ahora volver atrás? Lo tercero que le dice es que no abandonaron su fe. Mire el versículo 33. Y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. La palabra compañeros viene de la palabra koinonía, que implica participación. La Nueva Traducción Viviente traduce esta situación de la siguiente manera: otra vez ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Mire qué interesante. Que la situación por la cual estaban pasando, lejos de dividirlos, lejos de separarlos, lo que hizo fue que los unió. Llegaron a ser compañeros. Otra vez, ustedes ayudaban a los que pasaban lo mismo. Cuando veían al hermano sufriendo, aunque yo estaba quizás sufriendo por lo mismo, entonces me identificaba con ello y decía, aquí estoy, hermano, aquí estoy. Y si está siendo maltratado, pues mire, yo vengo a que estoy dispuesto a ser también maltratado por ti para soportarte en medio de esta dificultad. De esta manera, no era sálvese quien pueda, sino que de esta manera juntos perseveraban. Y él le dice, si lo han hecho hasta ahora, ¿por qué volver atrás? Piensen en ello. Piensen en todo lo que han vivido juntos, que han trabajado juntos. No vuelvan atrás. No somos de los que retrocedemos. Somos de los que permanecemos. Porque si retrocedemos por esas cosas, no estamos agradando a nuestro Salvador. Lo cuarto que dice de sus hermanos es... Versículo 34, porque de los presos también os acordasteis. No, porque los presos también os compadecisteis. Esa palabra compadecerse es la misma palabra que se usa en Hebreos 4:15 que ya estudiamos para describir que Cristo como nuestro sumo sacerdote se compadece en nuestras debilidades. Ahora, yo quiero que usted entienda algo aquí de los presos. Estos hermanos estaban presos no porque habían robado en la tienda de la esquina. No estaban presos porque habían hecho, no sé, asesinado a alguien. Estaban presos simplemente ¿por qué? Por el evangelio. Porque públicamente habían dicho, yo creo en Jesucristo. Públicamente habían dicho, el emperador no es mi Señor es Jesucristo. Entonces venga para la cárcel. Yo quiero que usted se ponga en el contexto. Ahí estaban presos.
Y estar presos para ellos dependían de sus hermanos en la fe para sobrevivir. Porque muchos de ellos, por haber sido hechos cristianos, hasta sus familiares los habían ¿qué? Abandonado. Es decir, no había quien fuera y les llevara un alimento, un vestido y los ayudara mientras estaban en la cárcel. Ellos podían morir en la cárcel. Sin embargo, estos creyentes que estaban afuera, ¿sabe qué hacían? Les llevaban abrigo, les llevaban comida, les llevaban palabras de aliento, aun cuando su vida podría estar ¿en qué? En peligro. De entrar y ¿qué? Y no salir. De entrar y no salir. Se exponían al mismo peligro. Eso es lo que dice miramos en el versículo anterior. Llegaste a ser compañero de los que estaban padeciendo la misma situación. O sea, es que yo sé que si voy puedo quedar preso, pero no importa. Es que es mi hermano en Cristo. Él me necesita en este momento. Yo voy a ir a ayudarle. Aquí estoy, para las que sea. Divinamente les puede decir, pero si es evangélico o protestante, usted viene a darle comida, lo más seguro que usted es lo mismo. Ahí tenía dos opciones, o decía, sí, yo creo en Jesucristo, o decía, no, simplemente me mandaron, echaba una mentira. Es que alguien me pidió el favor. Finalmente nos dice en la quinta cosa, y el despojo de vuestros bienes, mire, les quitaron las cositas, lo poquito que tenían se los quitaban. Lo sufriste, ¿cómo dice el pasaje? Con gozo. Los romanos venían y les quitaban sus casas, sus propiedades, sus muebles, su ropita, quizás su comida, lo que sé, yo no sé qué se lo quitaron, pero la pregunta ahí no está en lo que le quitaron. La pregunta o lo que nos debe hacer es llamar la atención es la respuesta. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Gozo. Hermanos, yo lo he dicho en varias ocasiones y hoy lo vuelvo a decir. Y espero que usted y yo lo podamos entender. Hermano, lo que pasa alrededor o lo que alguien me haga no tiene el poder para para derribarme. ¿Sabe qué es lo que me derriba a mí? La lectura o la evaluación que yo haga de la situación que yo estoy pasando. ¿Qué es lo que me derriba? No es el clima. Que amaneció lloviendo o que amaneció con mucho sol. No, lo que me derriba a mí es la evaluación que yo haga de esa situación. Estos hermanos, en lugar de quejarse, en lugar de ponerse a llorar, en lugar de no sé, decir, bueno, ¿sabe qué? Mejor renuncio a Jesucristo para que me regresen los muebles. Dice que lo sufrieron con gozo. Las mismas palabras del Señor Jesucristo en Mateo 5:11. Dice el Señor Jesucristo allí, bienaventurados si por mi causa son vituperados o perseguidos y digan toda clase de cosas contra vosotros, mintiendo, dice, bienaventurados. Si por causa de Jesucristo en su trabajo se burlan de usted, porque usted lo ven orando a la hora de su comida, o porque usted lo ve que está compartiendo el evangelio, se burlan de usted, inventan cosas de usted, Jesucristo te dice, bienaventurado, 3 veces feliz, gozoso, bendecido. Y mire lo que dice el versículo 12, gozaos y alegraos. ¿Por qué? Porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así perseguían a los profetas que fueron antes de vosotros. Gócese. ¿Cómo respondieron sus hermanos? Con gozo. A pesar de que quizás en su casa ahora tendrían que sentarse en el piso, pero estaban gozosos.
¿Y por qué estaban gozosos? Bueno, ahorita le voy a decir, pero me adelanto un poquitico. Porque sabían que tenían un grande galardón, una herencia eterna en los cielos. Por eso estaban gozosos. Por eso estaban gozosos. Si bien lo que le digo, hermano, no es la circunstancia, es la evaluación de lo que tú haces de tu circunstancia. Lo que va a determinar cómo reaccionas. Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Lo que le está diciendo es, no se preocupen por lo terrenal. De todas maneras, eso se va a hacer destruido. Lo que tienen los cielos no se lo puede quitar nadie. Por eso se gozaban. Es que estas cosas no valen absolutamente nada, por eso se gozaban. Pablo en Romanos nos dice que las aflicciones de esta tierra jamás se comparan con la gloria que ha de venir. Es más, hay un cántico que entonamos aquí: vivir es Cristo. Las aflicciones de esta tierra jamás se comparan. Y eso debe llevar al creyente a decir, bueno, pues tenemos gozo. Tenemos gozo. Hermano, los tesoros aquí en la tierra se corrompen por la polilla, por el orín. Pueden ser robados. Pero los tesoros espirituales, Jesucristo por eso dijo, no os hagáis tesoros aquí en la tierra. Haced tesoros en los cielos, donde nadie los puede robar, donde no se van a podrir. El tesoro para los cristianos, dice él aquí, es que tenemos una herencia incorruptible y que nadie nos la puede quitar porque es un regalo que Dios nos dio. Es un don de Dios. ¿Cuál fue la reacción del apóstol Pedro y el apóstol Juan? Después de que fueron perseguidos, maltratados, humillados, latigados. No sé si se diga así, pero ya lo dije. Por predicar el evangelio. ¿Qué fue la reacción de ellos? Dice que salieron de la presencia del concilio quejándose, llorando. ¿Cierto que sí? No, dice que salieron del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos, por padecer afrenta por predicar a Jesucristo. Salieron felices. Alguien puede decir, esta gente que están locos. Voy a llamar la palabra esta, masoquistas, gracias. ¿Será que son masoquistas? No. Ni estaban locos, ni eran masoquistas, sino que habían entendido. El apóstol Pablo también en Romanos capítulo 5, versículo 3 dice básicamente lo mismo. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. No estamos locos, estimado amigo, está diciendo, pero esta gente está loca. No estamos locos. Sino que hemos entendido de que parte de la vida cristiana va a involucrar tribulaciones. El cuento de hadas, ven al cristiano y todos tus problemas se acabarán, eso no existe, eso es mentira del diablo. Si vienes a Jesucristo y vives una vida recta delante de Él, en el mundo tendremos aflicción. Todo aquel que quiere vivir una vida piadosamente va a recibir persecución sí o sí. Nos van a tratar como trataron a Jesucristo, como trataron a los apóstoles, como trataron a los profetas, como trataron a todo aquel que quiere vivir para Cristo. Así nos van a tratar. Pero lo recibimos con gozo. Porque cuando nos maltratan, cada día nos parecemos más a Cristo. Vivimos con gozo porque sabemos que hay una herencia eterna. Una vez más, Pablo, Romanos 8:18. Las aflicciones del mundo, del tiempo presente, jamás se comparan con la gloria que ha de vivir. Dijo alguien algo. Cuando uno piensa en todas estas promesas, ¿no? Romanos 8:28, todas las cosas nos ayudan a bien a todos los que aman a Dios. Dijo alguien que me parece que encaja perfecto aquí. Amados, una cosa es leer las promesas y otra cosa es confiar en Dios por ellas y experimentar la verdad de ellas en las dificultades. Una cosa
es leer las promesas y otra cosa es confiar en Dios por ellas y experimentar la verdad de ellas en las dificultades. Porque todos sabemos Romanos 8:28. El problema es si cuando estamos en medio del foso de los leones, usar un ejemplo bíblico, cuando estamos en medio del foso de los leones, tú y yo ponemos en práctica Romanos 8:28. Y allí la diferencia. Entonces el autor exhorta a sus creyentes a perseverar, recordando la gracia de Dios para ellos en esos momentos de dificultad. Ahora, ¿cuál es la segunda manera en que el autor les pide a estos hermanos que perseveren en su fe? Como dijimos, el cristiano persevera en la fe respondiendo en el presente. Ya hemos pensado en todo lo que Él hizo por nosotros, de dónde nos sacó, cómo hemos aguantado hasta ahora. Bueno, ahora vamos a responder es con fe en el presente. Dijo el puritano Thomas Watson, él escribió lo siguiente y leo para ustedes. Dice, los cristianos no alcanzamos la perseverancia cuando nos sentamos quietos y no hacemos nada. No es lo mismo con nosotros como los pasajeros de un barco, quienes son llevados al final de un viaje mientras se sientan quietos en el barco, o como ocurre con los nobles, quienes reciben los dividendos sin esfuerzo ni trabajo, sino que nosotros alcanzamos la salvación en el uso de los medios, como un hombre que llega al final de una carrera corriendo o una victoria luchando. Yo entiendo que eso es lo que el autor de Hebreos nos está diciendo aquí. Que en la vida cristiana no nos quedamos quietos, sentados diciendo, bueno, Dios es soberano, aquí me voy a quedar sentado a esperar. Como es Dios el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad, pues yo me voy a sentar aquí a esperar a que Dios ponga el querer en mi corazón. O bueno, ya soy salvo, no tengo que hacer absolutamente nada. No, perdón. Todo lo contrario. El creyente responde en el presente luchando, perseverando, manteniéndose firme en la fe. Dios me preserva, pero el que persevera soy yo. Es mi responsabilidad. Yo tengo que hacer algo para perseverar. Estos hermanos lo tenían bien claro. Tenían que hacerlo. Mira lo que dice Juan, capítulo 15, versículo 20. Dice, acordaos de la palabra que os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Y así han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Hay que hacer algo. Hay que hacer algo, mis amados hermanos. Por eso es que el versículo 35 le dice, no perdáis vuestra confianza. No perdáis vuestra confianza. Hay dificultades, sí. Hermanos, amigos, el verdadero peligro no está en las aflicciones que enfrentamos en el mundo. El verdadero peligro no es una enfermedad quizás incurable. El verdadero peligro no es la crisis laboral, la crisis en el trabajo. Ese no es el verdadero peligro. El verdadero peligro es abandonar la fe. Porque estamos siendo afligidos
por causa de nuestra fe. Ese es el verdadero peligro. Él aquí les dice, no pierdan la confianza. Literalmente lo que el autor le está diciendo es que en medio de las aflicciones, estos hermanos no deberían dejar que su confianza se debilitara. ¿En quién debería estar su confianza? En Cristo. No en que el gobierno vaya a cambiar. No en que el emperador bajara la persecución. No era en Jesús. Miren la parte final del versículo 35. Porque no solo era recordar el pasado, el presente, sino el futuro. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón. Es decir, hay un premio. Hay una recompensa. Ahora, la motivación no es la recompensa, o no es por la recompensa, no lo hacemos por la recompensa, pero no podemos negar que allí está. O sea, la motivación es, bueno, ahora voy a perseverar para que me dé la recompensa. No, esa no es la motivación. La motivación es, voy a perseverar porque Él pide de mí que persevere. Voy a perseverar porque el perseverar es la característica de mi nueva naturaleza. ¿Cuál es la característica de los apóstatas? Que retroceden. ¿Cuál es la característica de los que están verdaderamente en Cristo? Que perseveran. Miren lo que dice Mateo 10:22. Dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero él añade, a ver si voy a esperar mejor que lo busquen. ¿Lo tiene? Dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Aquí está la promesa. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y otra vez lo digo para que nadie se vaya a confundir. La perseveración o perseverar no es un requisito para la salvación, sino más bien es la evidencia de que soy salvo. La Biblia dice que el único requisito para ser salvo es ¿qué? ¿No saben? Creer. Ese es el único requisito. Creer. Cree en Jesucristo y serás salvo. Juan 3:16, porque todo aquel que cree tiene vida eterna. Y no dice que todo aquel que cree y persevera tiene vida eterna. No, el que cree. Pero la perseverancia, déjeme decirlo de otra manera, es un fruto del verdadero creer bíblico o de la fe salvífica. El que realmente ha creído en Cristo persevera, usando los ejemplos aquí, así haya sido vituperado, así haya sido, se hayan burlado de él, así lo hayan metido preso, así haya sufrido, así hayan quitado lo que sea por causa de Cristo, persevera allí. Entonces, ¿cómo debían responder los hermanos o cómo debe responder el creyente en medio de las aflicciones presentes? En este caso, le dijo el versículo 36, con paciencia. Mira lo que dice, porque os es necesaria la paciencia. Os es necesaria. ¿Algo necesario es algo qué? Fundamental. Pregunto yo. ¿Es necesario el aire? ¿Sí o no?
¿Qué pasa si no hay aire? Adiós. Encierres en un bote por no sé cuánto tiempo, a ver lo que le dure ese aire. Me acordé de una ilustración. Un día alguien se acercó a un sabio y le dijo: sabio, quiero de su sabiduría. Y el sabio lo agarró de la cabeza. ¿Quiere mi sabiduría? ¿Qué? Lo acercó así, lo metió al agua. Cuando salió, ¿qué es lo que quieres? Sabiduría, sabiduría. ¡Pah! Lo metió otra vez al agua. Lo sacó, ¿qué es lo que quieres? Sabiduría, sabiduría. Y lo metió otra vez. Lo metió una tercera vez. Y le dijo: ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Aire, aire. Le dijo: bueno, el día que desees la sabiduría como estabas deseando el aire, la alcanzarás. Dice aquí, es necesaria la paciencia. ¿Qué tanto deseamos nosotros la paciencia? Y la paciencia, mi hermanos, lo he explicado en muchas ocasiones. Creo que usted ya sabe para dónde voy. La paciencia literalmente significa ¿qué? Duro. El que lo dijo sin miedo. Por ahí alguien lo dijo pero con miedo. Ya lo cambiaron. Perseverancia. Resistencia. Constancia. Firmeza. Es necesaria. Es necesaria. Lo que ustedes necesitan, dice el autor, es perseverar. Ustedes no necesitan que la situación a su alrededor cambie. Hermano, tristemente muchos de nosotros pensamos que es que si la situación a mi alrededor cambiara, todo sería diferente. No, no va a cambiar. Lo que necesita cambiar es mi perspectiva. ¿Cómo estoy yo analizando la situación que estoy pasando? Lo que necesitas, le dice el autor a sus hermanos, es perseverancia. No necesitan que el cristianismo sea una religión oficial, no. Ustedes necesitan perseverar, porque aunque el cristianismo sea una religión oficial, el creyente tiene que perseverar sí o sí. El creyente tiene que ser constante. Necesita ser firme en lo que cree. Entonces lo que el autor le está diciendo a sus hermanos, en otras palabras, es lo siguiente: en lugar de abandonar la fe, en lugar de dudar, en lugar de pensar, desechar su confianza en Cristo, más bien manténganse firmes, perseveren en ahora. Eso es lo que tenían que hacer. Lo que tenían que hacer era hacer lo mismo que hicieron en el pasado, cuando eran vituperados, cuando eran maltratados, que se mantuvieron firmes. Eso es lo que tenían que hacer. Y esto lo podíamos resumir de una forma muy fácil, simplemente, ¿qué es lo que tenían que hacer? Hacer la voluntad de Dios. Es decir, vivan cristianamente. Vivan vidas que sean consecuentes con el Evangelio, en santidad, en fe. Manténgase confesando a Jesucristo en todo momento. Aquí podríamos recordar las palabras del apóstol Pedro en 1 de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña nos estuviera aconteciendo. Hermano, no nos sorprendamos. ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué enfrentamos tantas dificultades? Lo que la gente pregunta. Pero si estoy en Cristo, no todo debería ser más fácil. No, no todo va a ser más fácil. Gozaos, porque está siendo partícipe de los padecimientos de Cristo. Eso es lo que dijo el apóstol Pedro, en el capítulo 4, versículos 13 y 14. Gozaos porque está siendo partícipes. Entonces, hermanos, somos llamados a perseverar. Y mira algo interesante, el autor, ¿qué es lo que hace aquí? Apela a una profecía del profeta o unas palabras del profeta Habacuc. Estos versículos 37 y 38 son sacados de Habacuc, capítulo 1, versículo 2 y 4, y Habacuc, capítulo 2, versículo 3 y 4. Porque aún un poquito
El que ha de venir vendrá y no tardará, mas el alma que viviere por fe, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero ha de venir. Usted está siendo maltratado por causa de Cristo. Se burlan de ti, hacen escarnio público tuyo en las plazas. Él dice, no se preocupe, Él ha de venir, no tardará. Él no tardará. Y no me diga, pastor, pues llevan mucho tiempo diciendo que va a venir. Lo dije el miércoles y lo vuelvo a decir hoy. Hermano, Jesucristo todavía no ha venido porque hay muchos que todavía tienen que ser salvos y no han sido salvos. Yo le hago esta pregunta y sea usted honesto. Si usted está en Cristo, si Cristo hubiera venido hace 20 años, ¿cuántos de los que están aquí podrían decir, me hubiera ido con Él? Algunos de ustedes no podrían decir eso. ¿Sabe por qué? Porque algunos de ustedes llegaron a Cristo hace 5 años. Si hubiera venido hace 20 años, usted se hubiera perdido. Así que no está por tardanza. Es porque muchos todavía no han alcanzado salvación. Por eso Él está. Por eso tenemos que seguir predicando el Evangelio. Por eso aquí dice, volviendo a nuestro pasaje, Él añade, mas el justo debe vivir por fe. Usted y yo nos mantenemos firmes por fe, sin retroceder, sin alejarse, sin huir para atrás ni para agarrar impulso. Perseveramos en ella. El apóstol Pablo usa la misma palabra en Romanos 1:17. Dice, porque en el Evangelio y la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hay una diferencia que él está haciendo allí. Porque él dice que la fe hace al justo, al pecador, justo. Ahora aquí en Hebreos encontramos una aplicación diferente. Él no está diciendo que el creyente es justificado por la fe, sin necesidad de obras, pero esa misma fe es la que lo sostiene y le permite perseverar día tras día. Lo voy a decir una vez más. La forma en que lo está aplicando el autor de Hebreos. Dice, el creyente es justificado solo por la fe, sin necesidades de obras, pero esa misma fe es la que lo sostiene y le permite perseverar día tras día. Así que cuando usted es llamado a perseverar, no es por miedo a que usted diga, si no persevero pierdo la salvación. Es la fe que usted ha tenido en Cristo, le permite perseverar día tras día. No es un requisito más, es la evidencia. Volvemos una vez más a nuestro versículo 39. No somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No retrocedemos, permanecemos. Ahora, ¿cómo aplicamos esto en nuestra vida rápidamente? Perseveramos en la fe como iglesia. Dios nos está llamando a nosotros como iglesia Bautista del Calvario a perseverar en la fe. Debemos recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Como iglesia hemos atravesado pruebas, pero Dios nos ha sostenido hasta aquí. Nos ha permitido mantenernos unidos, creciendo en la fe. Dios no nos ha abandonado y no nos va a abandonar hoy, sino que nos va a seguir edificando espiritualmente. Así que por lo tanto debemos seguir perseverando en la fe, en lo que hemos creído.
Segundo, ¿cómo vamos a aplicar nuestra vida? Hombre, no puede volver atrás por nada. Por nada del mundo puede volver atrás. No hay nada que lo pueda hacer volver a usted al mundo. Ahorita que estamos estudiando Apocalipsis, y por el tema pues uno lee algunas historias. Y quiero compartir esta historia con ustedes, no volver atrás usando esta historia. Quizás con esta, quizás es la forma más fácil de poderlo explicar. Yo no sé si usted ha escuchado el himno He decidido seguir a Cristo. Si no lo ha escuchado, pues lo puede buscar. Pero este himno dicen que fue basado en la historia de fe de un mártir en la India en el siglo XIX. Y creo que es un ejemplo poderoso que nos sirve de testimonio en la fe. Dice la historia que en ese pueblo de Assam, en el norte de India, un hombre, su esposa y sus hijos se convirtieron al cristianismo a través de las labores misioneras que estaban haciendo. Y su conversión desató la ira de la comunidad. El jefe de la tribu, de la aldea, lo confrontó y le exigió públicamente que renunciara a su fe, que volviera al hinduismo. Y él dijo, no lo voy a hacer. Un día entonces entraron a su casa, lo arrestaron a él, a su esposa, lo arrestaron a sus hijos y lo pusieron frente a todos y le dijeron, bueno, tienes que negar tu fe. Y cuando le dijeron eso, él empezó a cantar este himno que estaba componiendo desde que se convirtió. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Dice que tomaron a sus hijos y los mataron delante de él y dijeron, renuncia a Jesucristo. Y él siguió cantando, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Tomaron a su esposa y le dijeron, renuncia a tu fe. Y él siguió cantando, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mataron a la esposa también delante de él. Y le dieron la última oportunidad y le dijeron, renuncia a tu fe. Y él siguió cantando, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y en sus últimas palabras dicen que dijo lo siguiente, la cruz delante, el mundo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Sabe que este testimonio Dios no lo dejó sin fruto? Porque en muchas iglesias o congregaciones se canta ese himno, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Es más, creo que el primer pastor de esta congregación, si no me falla la memoria, me dicen los hermanos, le gustaba cantar mucho ese himno. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja la he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Hermanos, la cruz delante, el mundo atrás. No volvemos atrás. No somos de los que retrocedemos. No importa lo que nos pase, no importa lo que nos hagan, no somos de los que retrocedemos si estamos en Cristo. Si mi confianza está en Cristo, yo no vuelvo atrás, pase lo que pase. ¿Y sabe qué es lo interesante, mis amados? Que ahora esto que estoy diciendo es solo la introducción del capítulo 11. No del sermón, no, sino del capítulo 11. No se asuste. ¿De qué habla el capítulo 11? De la fe. Donde están todos los héroes de la fe. Hermano, es importante entenderlo. ¿Sabe? Y cuando pensaba en esto, yo pensaba en Habacuc capítulo 3, versículo 17 y 19. Búsquelo si quiere. Yo no me acuerdo si se los mandé a los... No, sí, búsquelo. Porque de hecho es un himno que por lo menos en mi país o en mi ciudad se cantaba hace mucho tiempo. Cuando estaba yo más nene, cantábamos este cántico. Y sería bueno quizás que los hermanos del grupo lo pudieran escuchar, a ver si lo traemos aquí para entonarlo. Pero miren lo que dice, porque es que esto es lo que el profeta había comprendido, el profeta Habacuc. Pero dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto,
y aunque falte el abrigo el producto del olivo. ¿Lo encontraron todos? Hermano, ¿puede usted buscarlo para que lo ponga también al tablero por si acaso? Lo leo una vez más. Aunque la higuera no florezca, versículo 17, ni en las vides haya fruto, y aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manada, y no haya vacas en los corrales, versículo 18, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor y mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Con todo yo me alegraré en Jehová. Mi alegría en Jehová no depende de que haya fruto, no depende de que haya trabajo, no depende de que haya alimento. Dice, en el Dios de mi salvación yo me gozaré. No volvemos atrás, nos mantenemos firmes, perseveramos. Llueve, truene, relampaguee, esté la economía bien, esté la economía mal, así nos maltraten, no nos maltraten, yo no vuelvo atrás. Porque Él es fiel a su pacto. Versículo 39. Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. El creyente no retrocede. El creyente persevera. Los apóstatas retroceden y desagradan a Dios, pero el creyente agrada a Dios porque permanece firme. El apóstata al retroceder lo que está evidenciando, como dice 1 de Juan, es que no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido. Eso es lo que enseña la Escritura. Pregunto, ¿cómo perseveramos nosotros en las luchas contra el pecado, contra el mundo, contra la mundanalidad? ¿Cómo perseveramos? ¿Cómo? ¿Cómo estamos perseverando en la oración, en el crecimiento de nuestro conocimiento de la palabra? Eso es lo que nos hace fuerte en la aflicción. Y déjeme decirle algo para que quizás nuestro orgullo sea derribado al piso. Si hasta hoy continuamos siendo cristianos, no es por nuestra propia fortaleza, sino por la gracia de Dios. Si hasta hoy nos hemos permanecido firmes, no es por nuestra propia fuerza, es por la gracia de Dios. Entonces, hermano, cuando venga el pecado, tenemos que decir, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Cuando venga la tentación, tenemos que decir, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Cuando el mundo me quiera seducir con sus ofrecimientos, yo tengo que confesar y decir, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Pero añado algo más. Para que usted pueda lograr eso, tienes que estar fuerte espiritualmente. ¿Y qué es lo que te hace mantenerte fuerte espiritualmente? Hermano, la exposición a la palabra, la lectura diaria de la palabra, tu vida de oración y tu comunión con la iglesia. Las 4 patas de la mesa. Si me permite usar esa metáfora. Oh, sí las puse, creí que no la había puesto. La exposición a la palabra de Dios, la lectura privada de la Escritura, o sea, tu estudio personal de la Escritura, tu vida de oración, hermano, y la comunión con la iglesia. Eso te mantiene firme en tu vida espiritual. Si somos fieles en esas cosas, cuando venga la dificultad, tú puedes decir, como dijo este hombre, yo no vuelvo atrás, he decidido seguir a Cristo.
Esa es la introducción que nos da el autor para el capítulo 11. Los héroes de la fe. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y quiero hacer una aplicación rápida a usted que quizás todavía no ha creído en Jesucristo. Aunque a veces la gente tiene por tardanza que Jesucristo no ha llegado, Él va a venir. Amado amigo, el propósito de su tardanza, si lo podemos llamar de esa manera, no es que sea tardanza ni que Él haya olvidado su promesa, sino que está dando la oportunidad para que el pecador se arrepienta. Este amigo, amado amigo que está sin Cristo, niño, joven, adulto, hoy Dios te da una oportunidad más para que te arrepientas, para que confieses tu pecado, para que vengas a Él en fe y en arrepentimiento. Si crees en Él tendrás vida eterna, dice la palabra. Pero si no crees en Él, Hebreos capítulo 10, versículo 31 te dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No habrá esperanza para ti. Amigo, hoy es el día de salvación, no es mañana. Cree en Él y encontrarás salvación. Vamos a orar. Ponga sobre sus pies. Padre, te agradecemos por tu palabra. Señor, gracias porque a través de ella tú nos recuerdas de dónde nos sacaste, del lodo cenagoso, de la desesperación. Nos sacaste de nuestros delitos y pecados, de las tinieblas, a la luz admirable. Padre, al igual que esos hermanos en Roma, permite que hoy, cuando el desánimo quiera llegar a nuestras vidas, Señor, podamos recordar en dónde estábamos, de dónde nos sacaste, que podamos recordar cómo tú nos has mantenido firmes, fieles. Señor, pero que también podamos entender que hay una responsabilidad de perseverar que está en nuestras manos. Señor, tenemos que perseverar en la exposición a tu palabra. Señor, que podamos perseverar en el estudio personal de tu palabra, que podamos perseverar en nuestra vida de oración personal, Señor, y que podamos perseverar en la comunión con la iglesia. Señor, te pedimos que nos hagas una iglesia fiel. Señor, te pedimos que nos hagas una iglesia que ora, una iglesia que recibe tu palabra como proveniente de ti, una iglesia que pone en práctica tu palabra. Señor, que las aflicciones de este mundo presente, Señor, no nos alejen, Señor, de las promesas que tú nos has dado. Que las aflicciones de este mundo no nublen nuestra vista para que no veamos las promesas que tenemos en ti. Señor, que nos podamos aferrar cada día a ellas, confiando únicamente. Señor, yo oro por aquellos que están sin Cristo, para que tu palabra haya hablado en sus vidas y hoy puedan clamar por perdón y arrepentimiento. Amigo que estás sin Cristo, si te estás preguntando qué puedo hacer para ser salvo, la palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesús. Creer es más que simplemente entender que Dios es verdadero. Ese creer implica que de hoy en adelante tu vida no va a ser dirigida por lo que tú piensas o lo que el mundo dice, sino por lo que Dios dice en su palabra. Ahora vas a ser una nueva persona. Ya tus deseos quedan a un lado y te mueves por lo que Dios dice en su palabra. Y comenzarás a dar frutos de un verdadero arrepentimiento. Y una de las evidencias de ese creer es que perseverarás hasta el último día de tu vida, firme en el Evangelio. En el nombre de Jesús te damos gracias, mi Dios. Amén. Amén.